concilio de Jerusalén se aclaró que teníamos que abstenernos de los ídolos, de la fornicación, de los sacrificados de ahogado, y teníamos que pasarlo bien también, ¿cierto? Eso fue. Y ellos entonces, el nuevo viaje que van a hacer ahora desde Antioquía es un viaje para ir a las iglesias que fueron en el primer viaje. Bueno, eso pensaban ellos. Vamos a las iglesias que fuimos en el primer viaje misionero, que estaban confundidas con la gente que le estaba diciendo que había que circuncidarse y eso. Vamos ahora con esta carta que nos dieron los mismos apóstoles en Jerusalén y vamos a ir a las iglesias otra vez una por una y les decimos, ¿se acuerda que les dijimos que no había que circuncidarse? Mire, ahora los apóstoles nos dijeron, tenemos ahora documentos, vamos a corregir ese error en las iglesias que ya fuimos. ¿Qué está pensando entonces Bernabé y Pablo? Vamos a dar una vueltica igualita, iglesia por iglesia, a la que fuimos la primera vez, ¿correcto? Entonces listo, vamos a ir a un segundo viaje misionero a las mismas iglesias, eso planeó él. Y entonces cuando Pablo le dijo a Bernabé, vámonos a hacer ese viaje misionero, entonces Bernabé dijo, listo, nos vamos a hacer otro viaje igualito, entonces mandemos a llamar a mi sobrino Juan Marcos. Juan Marcos era hijo de una señora en Jerusalén, donde Pedro tenía su iglesia. En la casa de la mamá de Juan Marcos era la iglesia que predicaba Pedro. Y entonces aquí había por eso como esa diferencia entre el concepto de Pablo y el concepto de Pedro. Y en el primer viaje misionero, ¿alguien recuerda lo que pasó con Juan Marcos? ¿Hay alguien que me dé una pista? ¿Qué pasó? Se devolvió en la mitad del viaje. ¿Se acuerdas que nos decía Toledo que le había llegado un WhatsApp de la mamá y que le dijo que mi hijo venga para la casa, todavía está con sus amigotes, venga para acá? Y como que lo hizo volver a la casa. Y entonces Pablo quedó ardido con eso. Quiero que sepan esto. Pablo bastante estricto en sus cosas, dijo, no, eso, ¿cómo va a ser si él se nos devolvió la primera vez? Él dijo, no, yo con ese muchacho no voy, ese vuelve y nos deja tirados, eso que va a estar presupuesto y esfuerzo, y él va y después nos deja en la mitad del camino, yo ese muchacho no lo pienso llevar. Y entonces Bernabé dijo, pues, cuando ya se movía aquello de los apellidos en el ministerio, y hay que acomodar al sobrino, y hay que, entonces le dijo, pero el sobrino mío, él puede ser misionero porque es sobrino mío, ¿sí? Entonces tiene el legado, el linaje sacerdotal y todas esas cosas. Y entonces él dijo, no, yo quiero llevar a mi sobrino. Y Bernabé decidió que se iría entonces con su sobrino Juan Marcos. Y entonces Pablo le dijo, listo, entonces si usted va con él, pues vaya con él, pero yo no voy entonces. Mire Pablo, eso fue una discusión brava. Y Pablo entonces consiguió un muchacho, un discípulo de él, de ahí de donde estaban, de Antioquía, un muchacho que se llama Silas. No se le voy a enseñar un truco para que no se le olvide cómo se llamaba. Un muchacho de Antioquía que se llamaba Cisas. Ya, no se le olvide, ¿cierto? Ese muchacho de Antioquía que se llamaba Cisas, pues ese de Antioquía se llamaba Silas. Ya, no se le va a olvidar nunca, ¿ok? Entonces él tenía ese discípulo. Dijo, listo, yo me voy entonces con Silas y usted vaya con su sobrino Juan Marcos. De todas maneras, este Juan Marcos parece ser que de sus apuntes de las clases que daba Pedro en la casa de la mamá, termina compilándola y convirtiendo lo que nosotros llamamos hoy el Evangelio según San Marcos. O sea, es alguien trascendente. Ahora, Bernabé me pareció como tan conocido, Bernabé, me parece haberlo visto tanto. Eso de que el sobrino mío, porque es el sobrino mío, tiene que entrar. Y no solo eso, vamos a ir entonces, nuestro viaje misionero va a empezar, adivine de dónde, en Chipre. ¿Y por qué cogieron para Chipre? ¿Por qué? Porque era la tierra de él. Entonces él cogió sus aposentos, tuta, mi pueblo. ¿Sí? Él cogió los chiros de él y dijo, vamos a hacer un viaje misionero y primero la tierra mía y la familia mía y lo mío. No estoy criticando a Bernabé, es una forma válida que Dios utiliza. Y lo cierto es que Pablo le dijo, bueno, te vi, pues, váyase por la sombrita, si no, échese Winsan vivo para que no se queme mucho y chao, vaya. Y entonces se fueron y quedó Pablo y Silas para hacer el viaje misionero que él pensaba iba a hacer, el segundo recorrido de las mismas iglesias que fue la primera vez con Bernabé. Les dirán, no, Bernabé no pudo venir, estaba por allá con cosas de la familia. Bueno, y él pensaba ir y llevarles la carta y mostrarles que ahora ya no, los mismos apóstoles habían concluido que no había que circuncidarse ni guardar la ley. Eso planeaba él. Yo creo, no es seguro, esto no lo pueden apostar, por favor, pero yo creo que con ellos fue acompañándolos el cronógrafo, el escritor, digamos, el que hacía toda la historia, la crónica de ese viaje, que fue el doctor Lucas, el médico Lucas. Yo creo que él fue con ellos, yo creo. Después voy a mostrar algunos elementos de dónde saco la idea de que posiblemente él fue con ellos, ¿correcto? Pero por ahora, si usted prefiere pensar que fueron ellos dos, está bien, no pasa nada. Yo personalmente creo que fueron los tres. Por la forma en que Lucas narra los episodios, a mí me da toda la sensación de que él es testigo presencial de cada uno de los episodios. Y recuerde que el libro de Hechos lo escribe Lucas.
Y lo escribe como testigo presencial. Entonces vamos a suponer que estos 3 van a hacer ese recorrido, y entonces lo que vamos a estudiar esta noche, rápidamente, y usted con esa inteligencia que tiene, eso lo va a aprender facilísimo, es el segundo viaje misionero del apóstol San Pablo, que está ahí en Hechos, capítulo 16, 17 y 18. ¿Lo tiene? ¿Empezamos el recorrido? ¿Listo para empezar la ruta? ¿Dónde empezó? ¿Dónde empieza el viaje misionero? En Antioquía, la sede de ellos. Acuérdense que ellos terminaron trabajando fue en Antioquía, que habían profetas que mandaban ofrendas de auxilio. Esa iglesia era la iglesia fuerte. Entonces el viaje va a arrancar allá en Antioquía. Él hace un recorrido breve por esa parte de Siria. Este es el mar Mediterráneo, la isla de Chipre. ¿Quién cogió para Chipre? Bernabé y Juan Marcos se fueron. Su viaje misionero es para la casa de ellos. Bueno, se fueron a un viaje misionero a la casa de ellos. Se fueron a ese viaje misionero, y Pablo entonces arranca desde aquí, de Antioquía, posiblemente seguramente con Silas, seguramente, escrituralmente está demostrado, pero en mi opinión posiblemente también con Lucas. Entonces se van ellos y arrancan su primer. ¿Qué es lo que intentan hacer? ¿Qué es lo que cree que van a hacer? La repetición, la misma ruta del primer viaje, y por eso llegan casi de una vez a un sitio llamado Listra, en el que estuvieron en la primera vuelta. Listra, Derbe, Iconio, que estuvieron en la primera vuelta. Entonces llegan de una vez casi la primera etapa, llegan a Listra, ellos ahí a ese lugar. En ese lugar pasa algo que usted debe tener claro hoy. Aparece un discípulo, un cristiano, un seguidor de Jesucristo y servidor de Cristo maravilloso, un joven muy comprometido con Dios. Su nombre es Timoteo. Timoteo llega a ser un gran discípulo de Pablo. Hay 2 cartas de Pablo que le escribe específicamente, cartas personales a su discípulo Timoteo, que son hermosas cartas, sobre todo para que los jóvenes estudien. Entonces ahí fue que encontraron a Timoteo, y la gente de Listra y la gente de Iconio, de esas 2 ciudades, hablaba muy bien de ese muchacho. Le dijeron a Pablo: ese es el compañero que usted necesita. Y entonces ahora, ¿sabes qué hizo Pablo? Pablo dijo: vamos a ir a predicar por las sinagogas, porque él pensaba que iba a ser el mismo recorrido que hicieron primero, y el recorrido que hicieron primero fue puras sinagogas de judíos. Entonces digo: bueno, vamos a ir para las sinagogas de los judíos. Entonces, listo, remánguense. Entonces él dijo: circuncidemos a este muchacho mejor, porque si vamos para las sinagogas, que después no le pongan, porque él era hijo de una mujer judía, pero su papá era griego, y como el papá era griego, no lo había circuncidado al niño. Y entonces, como ya era un muchacho grande, seguramente los judíos iban a encontrar en eso un pretexto. Y entonces Pablo mismo lo circuncidó y lo incorporó a su equipo en ese momento. Entonces creemos que ya estaba ese cuarteto maravilloso ahí en Listra. Y ellos planeaban, vuelvo y lo pregunto, pero es de puro calzón, ¿no? Es simplemente como para asegurarme de que están poniendo cuidado. Y ellos planeaban ¿qué? Va a ser un recorrido, bajar por aquí a toda la región que hicieron la primera vez. Intentaron, y dice la Escritura, mira cómo dice la Escritura: pero el Espíritu no se los permitió. Uy. O sea, Dios los estorbó. Uno tiene que aprender a diferenciar si es Dios el que lo está estorbando, o el enemigo, o uno mismo, la gente. Porque cuando Dios lo está estorbando, lo está guiando a uno que no debe hacer algo. Yo le decía alguna vez a alguien, una forma en que el Señor a mí me guió y me dijo a dónde ir y a dónde no ir, era dándome los recursos. Era muy fácil. Cuando no tenía para un lugar, es que no quería que fuera para allá. Y cuando quería que fuera un lugar, pues aparecían los recursos, de una manera fácil de saber. A mí viene la gente diciendo: no, es que el Señor me mostró a mí que debo ir a Júpiter, pero no tengo ni para... Entonces yo digo: no, pues entonces espere a ver que el Señor, Él sabe lo que está haciendo, Él es el que manda. Y entonces el Señor no les permitió. Y entonces, ¿sabes qué hicieron? Desde aquí, miren dónde están. Pegaron el brinco, bueno, el recorrido grande, y llegaron hasta el otro extremo, hasta Troas, porque el Señor los orientaba a irse de para allá. ¿Sabes qué pensaba Pablo? Bueno, yo no puedo saber qué pensaba Pablo, pero me imagino, sospecho. Yo para adivinar soy malo, pero para sospechar soy buenísimo. Y entonces yo lo que sospecho es que Pablo dijo: bueno, entonces vamos a empezar a recorrer Asia Menor. Todo esto se llama, el borde del mar Mediterráneo es lo que se llama Asia Menor, ¿correcto? Y entonces él dijo: tal vez vamos a venirnos de allá para acá, y vamos a venirnos aquí por todo el recorrido, y vamos a devolvernos. Y entonces es el mismo recorrido de antes, pero ampliado un poquito. El Señor quiere que lo ampliemos un poquito. Y estaban allá en Troas y no habían podido predicar en ningún lado. Parece que la gira no está saliendo bien. Parece que cualquiera diría, y uno empieza a encontrar explicaciones, ¿no? Yo creo que uno que es un poquito místico, yo por ejemplo, que me complico solo, yo le he dicho: tal vez el Señor no se agradó de que yo peleara con Bernabé.
tal vez funcionábamos era los dos y tal vez por separado ya no es la misma unción. Bueno, uno empezaría a empezar un montón de cosas. Y sin embargo él estaba ahí orando. Y cuando estaban ahí orando, tuvo una visión. No sé si un sueño necesariamente o una visión de día, pero parece que fue un sueño en el que apareció un tipo, una persona por allá de Macedonia. Macedonia ya era Europa. O sea, apareció un europeo, ¿sí? Y le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto es mío, esto es personal, esto no, si es mío debe ser equivocado, pero debe ser interesante o gracioso, ¿sí o no? Sí, seguramente. Si es mío debe ser un error, pero debe ser un buen error, ¿sí me entienden? Que valga la pena ponerle cuidado. Yo personalmente creo que o pudo ser él o pudo ser la influencia continua de él. Me refiero a Lucas. Lucas, ¿sabes de dónde era Lucas? Era de Macedonia. Entonces, ya que estaron, ya, oiga, vamos como de para allá. Y por ahí está la tierra mía, ¿sí me entiende? Y yo como que voy para allá. Eso es igualito como cuando salimos por ahí en las motos a rodar y casi siempre alguno nos hace entrar a algún pueblo porque ahí tiene una tía o allá vivió o alguna cosa. Pues así yo creo que él estaba. Y sí, yo creo que es posible que en la noche de tanto ir todo el día Lucas diciendo, oiga, ya estamos aquí cerquita, mira, estamos aquí en Troas. Eso ahí nomás, vea ahí en lo rosado. Es pasar aquí de lo verde a lo rosadito, mira, ahí está ya rosadito, vea, eso, peguemos el brinco. Yo creo que esa insistencia pudo haber sido la que en la noche él o yo, Lucas todo el día contando la necesidad. Pablo quería ir a predicar en sinagogas, aunque habían quedado con Pedro de que quién le iba a predicar a los judíos. Pedro. Pablo quería predicar, debía predicar a los gentiles, pero estaba yendo a lugares gentiles, pero predicándole a los judíos. O sea, aquí hay un problemita de todas maneras de enfoque. Porque él está llamado a predicarle a los gentiles y él quiere predicarles a judíos, pero los judíos que están en todo el mundo gentil. Quiere llegar a cualquier parte y predicarles como los colombianos. Uno se va y uno emigra, pero hacemos guetos. Usted encuentra, yo me acuerdo allá cuando uno va en Estados Unidos, hay sectores en Kendall, el sitio donde yo vivo, por ejemplo, en Miami, eran puros colombianos, todo. Usted oía la música, pura música colombiana y olía comida colombiana y todo, y jugaban fútbol ahí en el lote colombiano, 100% colombiano. Así pasaba, los judíos se iban y se agrupaban en los diferentes lugares del mundo y hacían una sinagoga. Y Pablo quería ir de sinagoga en sinagoga. Y el Señor aquí le está orientando su ministerio. A través de la visión del varón macedónico, y dijeron, entonces vámonos ahora para Europa. En Europa no necesariamente van a predicar en sinagogas. Puede que haya sinagogas, puede que no. Van a predicarle a gente que no es formada judía. Van a predicarle a gente que es formada en brujería, en hechicería, en superstición, en los duros de la mitología, los griegos y toda esa gente. Ahorita se complicó la cosa. Pero el Señor los está llamando a eso. Y entonces el siguiente paso que ellos dan desde Troas es a la primer ciudad de Europa, en ese lugar de Grecia. Se llamaba Filipos. Y entonces van a llegar allá a Filipo los cuatro a predicar a personas no judías. La primera persona que se convierte en Europa, la primera persona que le convierte, esta gira ha estado grave, cero convertidos o muy poquitos convertidos, poquitos milagros, poquitas ofrendas, bueno, poquitos venta de CDs, poquita venta de libros. O sea, me imagino cómo en esas giras misioneras está el asunto complicado. Y ellos están allá, y la primera persona que se convierte, y apréndanse ese nombre, que no se olvide, se llama Lidia, ¿correcto? O Lida. Lida era vendedora de púrpura. ¿Qué es vendedora de púrpura? Era un tinte que se obtenía de los moluscos, y dependiendo de dónde eran los moluscos, tenían una pequeña diferencia de color. Era un púrpura, un azuloso, pero diferentes tonos dependiendo de qué molusco salía. Y sabían sacar de los moluscos esa tinta muy carísima, y la usaban para teñir la tela. Es que en ese tiempo no había estampado ni forma de teñir. Todo el mundo uniformados con la misma ropa, con el mismo color de tela crudo, porque no había más. Crudo, limpio y crudo sucio, eran los dos tonos que había. Y entonces ya podían poner colores así, índigo, azuloso, porque hay púrpura así. Y solo lo usaban los más ricos y los reyes. ¿Recuerdas que a Jesús, Herodes, para burlarse de Jesús, dice, lo vistió de púrpura, con ropa espléndida? Se refiere a eso, ropa púrpura, porque esa púrpura solo podían pagarlo. Entonces esta señora, ¿cierto? Si usted quiere, para que no se le olvide el Lida, usted va a decir Lida o Lidia, como quiera decir, Lidia Versace, más o menos. Ella es Lidia Versace, es una señora muy bien relacionada, con mucha influencia,
con dinero, porque es una empresaria. La primera persona que se convierte en Europa es esta empresaria. Allá mismo en Filipos pasó otra cosa que ya les conté, lo de la loca esa, ¿se acuerdan? La canción intensa que todos los días, esos son siervos del Dios Altísimo, que os enseñan el camino a la salvación, todos los días, y estaba era endemoniada. Y entonces vino Pablo y le echó fuera el demonio que tenía, y resulta que el demonio era el que le ayudaba a adivinar, se le sacaron las pilas, le sacaron el disco duro a la señora, y entonces ahora no adivinaba nada, y se dañó el negocito, y entonces los paganos que explotaban eso de la adivinación. ¿Está predicando en sinagogas Pablo en este momento? No. Está predicándole a griegos, a gentiles, de mala gana, pero los está predicando. Y entonces los dueños de ese negocio, los que la señora era que les adivinaba el asunto, entonces cogieron y dijeron, no, caramba, se lo dañaron el negocio, arrestaron a nuestra Madonna, ahora nosotros ¿qué hacemos? Vamos a hacer algo y hacer que los cojan presos. Los cogieron presos a Pablo y a Silas. Los metieron, primero los azotaron. Y después de que los azotaron, los metieron en la parte más honda del calabozo, que generalmente eran unas grietas, unas cuevas como las minas, donde explotan ahí materiales, en la parte honda donde se acumula el agua, las ratas y todo eso, animales, donde la humedad lo enferma a uno, y le pusieron los pies en unos cepos, en unas grapas de madera. Ahí, están ahí, los azotaron, los golpearon por haber liberado a una mujer. Lo golpearon y están ahí, yo creo que las ratas muriéndole los dedos y las cucarachas caminándoles por la cara y todo, horrible, oriendo. No había sistema hidráulico de higiene. Entonces, todas las heces y la contaminación por gravedad se iba a la parte más baja, que era la parte donde estaban ellos. Estaban encharcados en porquería. Y entonces ellos dijeron, tenemos que hacer algo, y decidieron hacer algo. A la medianoche, cuando era la medianoche, todo oscuro, no hay luz, no hay nada, solo huele mal, decidieron empezar a cantar al Señor. Y los presos los oían cantando al Señor. No es fácil, ¿cierto? Y cuando empiezan a alabar al Señor, parece que su canción conmovió al Señor, porque el Señor conmovió la cárcel. Vino un terremoto, se sacudió la cárcel, se cayeron las puertas de todas las jaulas esas, quedaron abiertas todas, los cepos se rompieron y las cadenas se soltaron del terremoto que hubo, el temblor. Cuando tiembla, algún cristiano está cantando por ahí. Entonces usted le diga, mi hija, no cante más. Y cuando salieron, claro, el guarda de la prisión, el carcelero, que era un tipo importante militar, cuando vio que todas las puertas estaban en el piso y las cadenas sueltas, dijo, no, se me volaron los presos. ¿Cómo compensaba el carcelero la ida de los presos? Con su propia vida. Iba a ser deshonrado y iba a ser ejecutado públicamente. Entonces, ¿sabes qué hizo él? Sacó la espada. Esto no lo soporto, como diría un pastuso, para autosuicidarse él mismo, ¿sí? Entonces, sacó su espada y dijo, me mato aquí. Y cuando se iba a matar, de pronto entre la oscuridad, le habla a Pablo y Silas, le dice, no, ¿qué va a hacer? No se mate, nosotros estamos aquí, mire, todos los presos están aquí, ninguno se ha ido. Y él no entendía cómo los presos se les cae la cárcel y no se van a volar. Era que Pablo les había avisado, les estaba predicando. Y entonces ocurre eso que también es muy conocido. A mí me parece importante que son cosas que usted conoce y ha oído, pero no sabía cuándo pasaron ni dónde. Aquí no estamos aprendiendo nada nuevo, estamos organizando lo que ya sabemos, ¿sí? Y entonces es aquí cuando el carcelero viene y cae de rodillas y les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le responden el versículo que nos tenemos que aprender hoy. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Hechos 16:31. ¿Correcto? Que no se le olvide los días después de la quincena. El 16 y el 31. Entonces, Hechos 16:31. Ya se acordó. Uy, sí. Entonces, 16:31, Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Era un judío? No, era un griego, ¿cierto? Era un gentil. Ese concepto de que la salvación en el concepto nacional es para los judíos y para los gentiles como nosotros, la unidad de bendiciones, yo y mi casa. Exactamente, fueron a su casa, escúcheme, se convirtieron al Señor todos los de la casa. ¿Te acuerdas que ha pasado con un centurión también, con Cornelio? Y se bautizaron todos y creyeron en el Señor Jesucristo. Y cuidaron las heridas que tenía de los azotes Pablo y Silas, les dieron comer, les dieron ropita, los organizaron, bueno, por lo menos los aliviaron. Y después a la mañana siguiente mandó el magistrado a decir, suelten a esos presos que cogieron, suéltenlos, déjenlos ir.
Y entonces Pablo le dice al carcelero, le dice, sí, nos arrestaron públicamente, nos azotaron públicamente y nos encarcelaron, y ahora nos quieren mandar calladitos. ¿Les parece correcto hacer eso con un ciudadano romano? El carcelero que va a decir, ¿cómo así ciudadano romano? Ustedes no son judíos. Dijo, no, y le mostró los documentos, yo soy romano. Y el mismo carcelero dijo, para obtener una ciudadanía más adelante, uno le dijo, yo tuve que pagar una herencia, una fortuna, y Pablo le dijo, no, yo lo soy de nacimiento. Entonces él le avisó al magistrado, el magistrado dijo, no, ¿cómo así que esos son romanos? Y fueron y se disculparon, ya que los habían cascado y todo, pero Dios se glorificó, bueno. Y les dijo, por favor, perdone, vayan calladitos, mire, es así, hagámonos pasitos, váyase, me equivoqué, ¿qué tal? Y se fueron. Y entonces ellos salieron de ahí, pero ya sabe dónde ocurrió lo del carcelero. Entonces ellos salieron de Filipos y se fueron a Tesalónica. En Tesalónica empezaron a predicar, pura gente griega, pura gente que no conoce la ley de Dios, ni de Moisés, ni de la Torá, ni nada de eso, predicándole, y la gente se convertía por montones. Y estaba la gente convirtiéndose de una manera maravillosa, estaba viendo por fin un avivamiento de conversiones, y entonces se le ocurre a Pablo predicar en las sinagogas a los judíos que había en Tesalónica. Y cuando le predica a los judíos que estaban en Tesalónica, entonces se alborotaron, se pusieron furiosos, y uno de ellos, celosos de que él estaba predicando algo contrario a las enseñanzas judías, alborotaron la gente y les hicieron una persecución, la cosa más tremenda. Los llevaron otra vez presos para allá donde los magistrados. Y le dijeron las quejas al magistrado, mire que le está diciendo que no sé qué, que la ley, que la Torah dice, que no sé qué más que tal. Y el magistrado, ¿sabe qué les dijo? Le dijo, mire hermano, si fuera algo así social, algo empresarial, pues yo les resuelvo. Pero esas cosas de religión de ustedes, esos puros nombres que yo no entiendo y pura cuarra, eso resuélvanlo ustedes más bien, ustedes mismos, y los mandó para la calle, no les pudo cuidado. Pero estaban en peligro porque querían hacerle daño a Pablo y a Silas. Y entonces, después de estar en Tesalónica, ellos dijeron, no, nos toca de todas maneras irnos. Y se escaparon y se fueron ahí cerquitica, a Berea. Berea es famoso. ¿Alguien sabe por qué es famoso la ciudad de Berea? Cristianos de Berea. ¿Alguien ha oído hablar ese término para algo? Instituto Bíblico Berea o algo así. ¿Por qué usan el nombre Berea? Son como los mismos de Tesalónica. Pero estos también recibieron el Evangelio, pero tenían una característica especial. Tenían un corazón noble, dice la Biblia. Noble, Berea, corazón noble. Ellos querían oír de Dios, de la palabra que predicaba Pablo, pero todo lo que Pablo decía, le decían, espere a ver si están las escrituras. Y cada cosa que le iba diciendo que la escritura dice, decían, espere, ¿dónde dice? ¿Dónde? Y venían y revisaban y tomaban apuntes y traían libreta y lapicero. Esos son cristianos de Berea, los otros son de vereda. Estos son los que son los de Berea, los que comprobaban cada cosa a ver si era cierto de acuerdo a las escrituras. Son ejemplo de nobleza, dice la Biblia, ejemplo de nobleza los cristianos ahí que estaban en Berea. Y cuando estaban ahí, se vinieron los judíos que estaban en Tesalónica y alborotaron a los judíos de Berea. O sea, iba bien Pablo mientras estaba predicando a los griegos, ¿cierto? Pero se puso ahí no sé por qué siempre tuve esa obsesión del judío primeramente, ¿no? Entonces se armó el bonche, lo persiguieron allá en Berea, y los hermanitos de Berea decidieron mandarlo por barco para que se fuera hasta Atenas, porque en Atenas sí no habían allá forma no había judíos, no había asentamientos judíos, no había sinagogas. Entonces lo mandan a él en barco, es como darle los tiquetes de avión a alguien, ¿sí? Era lo más cómodo, lo más seguro y lo más rápido, un barco. Pero solo alcanzaba para Pablo. Entonces, mire, tome los tiquetes, usted vaya en barco para que llegue rápido a Atenas. Y entonces quedan Silas y Timoteo, quedan ahí en Berea, y para venirse por tierra. Eso se va a demorar un montón. Pero Pablo se fue adelante para llegar hasta Atenas, ¿correcto? Y entonces Pablo llegó a Atenas. En mi opinión, no fue solo. En mi opinión, Lucas estaba ahí con él. ¿Por qué estoy tan intenso con Lucas? Porque la gente está diciendo que no, porque Lucas es el cronista, y la forma en que Lucas narra los acontecimientos es la forma de un testigo presencial, porque no era costumbre que un viajero fuera solo, que incluso el Señor Jesucristo, siempre que envió a predicar a sus discípulos, lo mandaba de 2 en 2. Lo mínimo que podía movilizarse en ese tiempo era 2 personas por cuestión de seguridad. Y entonces yo creo que Pablo no estaba solo, fue con Lucas hasta Atenas. Llegaron a Atenas, o sea, la cultura griega, todos esos dioses del Olimpo, toda la mitología griega, toda la filosofía. Ellos fueron a un sitio donde sinagogas no hay. Y esta gente, ¿dónde se reúne? En un sitio que se llama Areópago.
El Areópago es una montaña al lado de la Acrópolis, significa la montaña de Ares, del dios Ares. Y ahí se reunía la gente a discutir, era como un auditorio. Y ahí arrancó Pablo a predicar y les enseñó a la gente. Los griegos complicados con sus razonamientos, todos filósofos, epicúreos, estoicos habían en ese tiempo, y entonces discutiendo sobre tales de Mileto, que Anaximandro, que Anaxágoras, que Sócrates, que Pelé, bueno, todas esas cosas ahí peleando, cada uno que Pambelé, el filósofo colombiano, ¿no? Pambelé, ¿qué tal? O sea, la famosa frase de nuestro filósofo más importante, Pambelé, la frase que dijo, es mejor ser rico que pobre. Esa es la frase de nuestro filósofo principal en nuestro país. Bueno, allá tenían mejores filósofos y en esa discusión, bueno, nadie se convirtió. ¿Sabes qué le dijeron? Uno decía, está loco este man, y otros le dijeron, otro día seguimos charlando, ¿sí? Así dice la Biblia, le dijeron, otra vez hablaremos de este asunto. O sea, le dijeron, no nos llamen, nosotros lo llamamos. ¿Sí me entiendes? O sea, no se preocupe, dejemos así, no quisieron ponerle atención. Sin embargo, la Biblia aclara que cuando estaba esperando Pablo que llegaran Timoteo y Silas, él se puso a caminar por la ciudad. Y dice la Biblia en Hechos 17, esta porción ocurrió aquí, que usted ya la sabe, pero no sabía cuándo fue y dónde. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, ¿les esperaba a quiénes? A Silas y a Timoteo. Gracias. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Claro, él acostumbraba a moverse entre judíos y ahora entre cristianos, un judío perseguidor de los que no andaban conforme a la fe. ¿Te acuerdas? A los cristianos. Y ahora llega a un lugar donde puras imágenes, ídolos y cultos a dioses paganos. Ese hombre está en el infierno mismo. Está desesperado, todo el mundo eran paganos, unos idólatras, sacrificando por allá a otros dioses. Y él pasa y decía, Dios mío, esto es el infierno. Entonces poco aquí de dioses que tiene esta gente, estatuas por todas partes. Sí, eso, él estaba furioso. Dice que su espíritu se enardecía. Él estaba que los quemaba a todos. Pero quiero que mire esto tan interesante. Cuando llegó la hora de hablar del Areópago, dice la Escritura, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, debe haber dicho, partida de idolatras, ¿cierto? Le hubiera dicho, ampal infierno, que idolatras, como algunos evangelizan. Yo he visto gente evangelizar así. Desde que le llega con la Biblia a alguno, es que sus obras son trapo inmundicia, usted es una llaga podrida y irá para el infierno donde el gusano no muere y la llaga no se cura, porque es que usted es un idólatra que adora imágenes y usted cree en la Virgen, ¿no? Y ahí le sacan, y después la persona está ofendida y dice, ¿sí ve que rechazan al evangelio? No. Así le estuviera regalando plata, la gente se enoja, porque es que la actitud, en cambio, mire Pablo como dijo, varones atenienses, mire lo que dijo, en todo observo que sois muy religiosos. Eso es raro en él, era de verdad. Ahí estaba inspirado ese día, el Señor lo ayudó. Estaba que los mataba y digo, ¡ay, qué interesante! Hola. ¡Qué imagen tan! Íbamos en un auto con unos pastores de Medellín, pasamos por cerca de una estación y hay un fresco hecho de pedazos de losa. Yo sé que era una imagen de la Virgen María, pero muy, muy bien hechecita. Y a mí se olvidó que íbamos entre pastores, iban algunos pastores, pero también iban personas no creyentes. Y entonces yo le dije, oye, qué lindo eso, qué imagen tan bonita, de verdad me pareció muy bonita. Y un pastor me dijo, ¿no vio que es una virgen? Y le dije, pues si es bonita y fuera eso virgen, mejor. ¿O cuál es el problema? O sea, ¿por qué se ofende? ¿Por qué se va a ofender por eso? Y entonces el hombre está diciendo ahí, como no le está diciendo parranda de idólatras, a adorar estatuas, que no sé qué tal. No, él viene eso ahí y les dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Vean, los griegos son tremendos. Tenían tantos dioses y adoraban a todos, y por si les quedó uno pendiente y no quedarle mal, hicieron un altar para el que falte. Qué interesante, ¿no? Hicieron para todos los dioses que sabían y cuantos dioses inventaran hacían. Y de pronto dijeron, ¿y qué tal que falte alguno? No, hagámosle un altar y eligieron ahí, para el que falte. Para el que falte es al que no conocemos, ¿no? Al Dios no conocido. Y de ahí se agarró Pablo. Vea qué genial esto. Se agarró y dijo, pues yo vi ese altar, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. No vengo a hablarle de algo extraño, vengo a hablar de algo que ustedes están adorando hace tiempo que está ahí. Y empieza a disertar, a hablarle acerca del Señor. Y el evangelio llegó, la gente no lo recibía, pero la astucia de Pablo es que Dios se la dio, yo creo.
Y el control del temperamento, ¿no? También se lo tuvo que haber dado el Señor. Eso ocurrió ahí en Grecia. Imagínense, con semejante discurso se convirtió en ninguno. Bueno, no ninguno, dos. Un señor que se llama Dionisio, que era el encargado del auditorio, o sea, el que cerraba. ¿Sí? Ya casi termina. Pablo me dedicaba largo, entonces Dios, ya casi yo le dejo las llaves. Él se convirtió. Y una señora que se llama Damaris. Ella, usted no sabe quién es ella, yo tampoco, nadie sabe quién es ella. Sabemos que se llamaba Damaris, que se convirtió en Atenas al Señor Jesucristo. Y el Señor, eso se aclara de que el nombre bien clarito ahí. Al final de ese capítulo dice, y se convirtió Dionisio el areopagista y Damaris. Y uno, hombre, qué bueno que se convirtió Damaris, ¿no? De ahí, cuando estaban ahí entonces en Atenas, como no había mucho fruto, entonces ellos deciden irse ahora a Corinto. Y pasan ahí a este lado en Corinto. En Corinto ocurre algo muy especial, ya estamos terminando la vuelta. En Corinto, él se encuentra con unos colegas, con personas. Pablo hacía carpas. No es para hacer camping, pero sino que la gente viajaba y tenía sus carpas, la mayoría eran nómadas, era la casa. Entonces el tipo hacía carpas. Y se encontró a otros señores carperos también. Se llamaban Aquila, el señor, y la señora se llamaba Priscila. Ellos hacían carpas, Aquila y Priscila. Se convirtieron al Señor. Devotos, buscadores del Señor. De ahí para adelante ellos son prácticamente los patrocinadores, los mecenas, los sponsors de Pablo. Lo cuidaron. Pablo empezó a predicar ahí en Corinto y la gente terca, porque es ahí pegadito a Atenas, esos son igual de filósofos y de enredados y de griegos y de dioses y cosas así, ¿cierto? Idólatras. Y él les predica, tanto que Pablo, ahí volvió a ser Pablo. Pablo, como vio que no le ponían cuidado, se levantó y sacudió los pies y se quitó el polvo de las sandalias. Eso significa maldecir un lugar. Y dijo, ya no voy a predicarle más a ustedes nunca más. Les dijo a los judíos que estaban ahí que no ponían cuidado. Y ahí como que era la cerecita que le faltaba, ¿no? La gotica que derramó la copa para decir, no le predico más a judíos. Y se puso a predicarles a gentiles a partir de ahí. Estuvo 1 año y medio en Corinto. 1 año y medio, claro. Porque con Priscila y Aquila son unos héroes de la iglesia primitiva, les cuento. En la casa de ellos se inicia la iglesia de los corintios. En Corinto, los corintios. Ellos son unos baluartes de la fe, son unos empresarios que terminaron sirviendo al Señor, terminaron apoyando a la iglesia en todas partes del mundo y fueron claves en la persecución para proteger a los cristianos. Priscila y Aquila son baluartes de la fe. Cuando estaban yendo de Priscila y Aquila, por fin llegaron. ¿Te acuerdas que estaban pendientes de llegar? Timoteo y Silas, hasta ahora, es que en barco rendía. Por fin, imagínate la vuelta tan larga, cuando por fin llegaron ahí. Bueno, él estuvo 1 año y medio, pero ellos no llegaron al final del 1 año y medio. Estuvieron con él ahí un buen tiempo, pero si tuvo que haber sido por lo menos 3 o 4 meses el recorridito que le escogió de ventaja el hombre. Hay que ir a hacer ese recorrido a ver cómo es. Entonces ahora están por fin y ahora está Aquila y Priscila. Este combo está, eso es lo que llama combo agrandado. ¿Sí? Está ahora Priscila y Aquila, Pablo, Lucas, Timoteo y Silas están ahí. Ya prácticamente termina ahí el recorrido con el establecimiento y en cada lugar quedaron personas, no quedaron grupos, ni ayudamientos, ni grandes congregaciones. ¿Se da cuenta que quedaron por ahí? Por ahí el señor Don Dionisio, sí, Damaris, Aquila, Priscila, por allá quedó el carcelero con la señora y los hijos, y por allá quedó otro. Dios mío, qué frustrante. Él está ahí, y de ahí decide irse para otra vez regresarse ya para su tierra. Y entonces para regresarse a su tierra pasa, me imagino que obviamente por agua, hasta Éfeso, y se va con Priscila y Aquila hasta Éfeso. Y ahí dice que los dejó ahí a Priscila y Aquila en Éfeso. Priscila y Aquila venían también saliendo de Roma, porque cuando el emperador Claudio, en un arrebato, mandó que en Roma no hubieran judíos y los hizo salir de ahí. Entonces ellos venían saliendo desde Roma. Y ahí los dejó en Éfeso. Y él aprovecha, entonces ahora los deja ahí tranquilo y termina su segundo viaje misionero, y ya hemos terminado, y entonces decide irse hasta Tiro y Sidón, para bajar. No dice que va a Jerusalén, pero dice que subirá a saludar a los hermanos. Y subir a saludar a los hermanos significa ir a Jerusalén. Entonces fue a Tiro y Sidón a saludar a los hermanos. Hay una cosa muy curiosa, y es que, bueno, yo creo que tampoco fue solo, posiblemente con algunos de sus discípulos, aunque no dice con quiénes. Dice que cuando, las 2 veces que él hace viajes después, dice que cuando pasan por Chipre, dice que la dejaron a la izquierda y no pasaron de largo. O sea, Pablo dice, ahí estaba Chipre, mire que pasó aquí, él va aquí, y Chipre que va a la izquierda,
y yo seguí derecho. ¿Por qué? Ahí está Bernabé, ahí están predicando y tal, y además no quiero que cuando yo llegue y seguramente vea que Bernabé tiene ya una congregación con 5,000, ¿sí? ¿Y usted cómo le fue? No, ahí uno... Claro, como Juan Marcos también, el intenso el sobrino de la señora, el Delfín ahí que acomodaron por apellido, y él está ahí, pasó como de largo, y él había tenido, el número más grande que ha tenido era de azotes, de convertidos más bien poquito, ¿no? Y entonces él va para allá. Y le voy a contar una anécdota. Pablo, cuando llega a Jerusalén, se había rapado la cabeza. Tal vez para parecer más inteligente o algo, no sé, como para verse más. No sé, él te pensó. No, la verdad había hecho un voto. Es un voto, un nazir se llama, un voto de nazareato, pero no era nazareato de nacimiento como Sansón, sino unos votos nazareatos temporales. Generalmente eran unos meses o unas semanas en que se dejaban crecer el cabello y todo sin dejárselo cortar por tiempo, semanas, meses o años, y después se lo rapaban, inclusive ese cabello lo quemaban y llevaban una ofrenda al altar y demostraba un acto de devoción. Esa persona que se había rapado estaba cumpliendo un acto de devoción a Dios. Está derivado de los votos nazir, votos nazareatos, pero ya se había vuelto una costumbre judía, más que bíblico, era cultural, era una costumbre judía, y entonces él se hizo rapar. Yo no estoy haciendo un voto. El problema mío es que tengo mucho cabello, pero mi cabello sale en el lado equivocado de la cabeza. Espero dejármelo bien largo para después hacerme así, ya quedo normal. Y entonces él visitó a los hermanos en Jerusalén, y después subió aquí y regresó a Antioquía, y cuando regresó a Antioquía completó el segundo viaje misionero del apóstol San Pablo. Ya lo terminamos. Ahora todos, por favor, saquen una hojita, nombre, fecha. Ya podía hacer una evaluación. Solo quiero hacer esto. Estoy feliz de, tan rápido pudimos hacer el segundo viaje, que fue un poco más extenso. Solo que pienses algo. Imagínate que ayer fue muy hermoso, el Señor nos permitió, en medio de esa tempestad tremenda, ¿cierto? Eso es el fin del mundo, pues, es una cosa impresionante. Hubo reunión de jóvenes bien hermosa, vinieron los jóvenes, y tuvimos también servicio bautismal, y bautizamos. De las 9 personas que estaban programadas, 7 lograron llegar. Los otros que eran bautizados, pero por el aguacero en el camino. Esos llegaron a bautizarse en la pila, los que eran. 7 lograron llegar. Y como eran 7, y pues hubo tiempo para escucharles y oír sus testimonios, yo me conmoví en todos. Desde los niños, de jovencitos de 14, 15 años que se bautizaron, o 16 años, y contaban sus razones para tomar esa decisión. Yo la verdad, yo casi que les decía, bautícenme ustedes a mí más bien, una cosa impresionado, con cosas tan lindas, las historias que cada uno cuenta de cómo vino al Señor. Y hay muchas, todas son maravillosas. Una de ellas, una señora, y bueno, ¿cómo llegaste aquí? Bueno, le entendí que como un par de años. ¿Y cómo fue? Vienes de otra iglesia cristiana y dijo, no, pues nosotros éramos católicos insatisfechos. Queríamos más de Dios y estábamos rezándole a Dios que nos mostrara un camino para acercarnos más a Él. Y en esas, el hijo de ella tiene un sueño. Y en el sueño ve una iglesia, bueno, la iglesia no vio a una persona predicando, y la persona predicando, enseñando, hablando unas cosas, y una voz le dijo, iglesia cuadrangular. Oiga eso. Y le dijo, allá es donde ustedes tienen que ir para encontrarme y para crecer espiritualmente. Así les dijo, la voz de ángel en su sueño. De una manera casi accidental encontraron este lugar, y cuando él entró con su mamá, le dijo, vea, el Señor es el que salió en el sueño. Era yo que había salido en el sueño de las personas. ¿Sí? No es que yo tenga esa habilidad ahora. Ni que yo sea el pastor de sus sueños, tampoco. Para alguien sí, me dijo, amén, ese es el pastor de mis sueños. Me he hecho unos motosos cada vez que predica. Pero escúchame, debe ser fuerte llegar a este lugar y la persona que vio en el sueño verla hablando, y luego de que nos saludó y todo, la iglesia, no, pero se equivocó porque esta es plenitud de vida. Y después le digo, no, pero esta es de la iglesia cuadrangular. O sea, yo pienso, y les decía ayer, que yo pienso que el Señor añade a su iglesia a los que han de ser salvos. Acuerda lo que aprendimos el miércoles. El evangelismo hace que haya más cristianos, pero no son los que oyen.
son los que hablamos, los que predicamos. El evangelismo convierte a personas que calientan silla en cristianos verdaderos. Y la consecuencia es que otros vendrán. Qué historia tan bonita, y hay muchas. Mi esposa es adicta a eso. Ella le fascina escuchar cada persona que le cuente cómo conoció al Señor, cómo se convirtió, de dónde y cómo llegó aquí por accidente, por equivocación. A mí ya casi no me gusta. Me gustaba mucho oír ese testimonio hasta que todos me acusaban de que lo había echado y que no sé qué más y que yo había sido grosero y tal. A ella sí le gusta oír porque a ella no la regañan, ¿sí? Y entonces le digo, ¿cómo fue que alguien vino a la iglesia y todo? Cada uno tenemos una historia y el libro de los Hechos no ha terminado de escribirse. Acuérdate que sabemos que la historia de esas biografías que están ahí no están completas. No se ha cerrado todavía. Siguen contándose historias, y habrá tiempo en la eternidad para revisarlas todas. Y cuando lleguemos a la eternidad, tú encontrarás y te sorprenderás que Dios no mintió cuando dijo en Isaías 43, que daré hombres por ti, naciones por tu vida, porque a mis ojos eres de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Dice el Señor que, ¿sabe qué está diciendo el Señor? Si me toca movilizar un país por usted, yo lo hago. Y lo cumplió. ¿Usted cree que cada persona que se convirtió ahí, la que se convirtió en Tesalónica, Lidia, que es la vendedora de púrpura, ¿cuánto le costó esa conversión? Les tocó ir desde Antioquía hasta el otro extremo de la tierra, hasta Europa, y aguantarse un canazo y una encarcelada macha, posiblemente a 4 grandes siervos de Dios, para que se convirtiera una. ¿Y esa señora qué hizo después por el reino? No sabemos. Los uniformes de protocolo, del grupo de alabanza, que no sabemos qué hizo esa señora. Pero el Señor movió medio mundo por una persona. ¿Sabes que al Señor le importan las personas? ¿Sabes que el Señor se interesa genuinamente por ti? ¿Qué sorpresa tendrás cuando estés allá leyendo la historia y digas, y el Señor movió a fulano, y a Richard lo arrancó de sus empresas, y hizo no sé qué, y que viniera, y no lo dejó irse para otro país, y tuvo que quitar a esto, y trajo al pastor Mario, a la pastora Rocío, y trajo al equipo, y Ceci, y organizó todo eso para que fuera una iglesia que enseñara la palabra que hacía, porque si no, usted no se hubiera convertido nunca. Y cuando usted diga eso, ay, qué pena, todo eso era por mí. Y nosotros, ¿qué tal? Eso sí fue mucha lidia, ¿sí o no? Y sin púrpura. Pero tú sabes qué ha movido Dios simplemente para que la palabra llegue a ti. Date cuenta que este segundo viaje misionero, cuando lo resumo, va a ser así. Ese viaje misionero fue por personas. ¿Cuántos? Unos cuanticos. Personas. De verdad. Casi se podrían contar. O sea, no fue un número realmente significativo. Pero escúchame esto. Cuando terminemos de estudiar Hechos, nos va a tocar ponernos a estudiar las epístolas, que significa cartas. ¿Y sabes qué son las cartas? Vas a encontrar cartas, por ejemplo, aquí esta de Corinto. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿Qué es eso? La iglesia que está en Corinto. ¿Cuál iglesia? Pues no invente, va a chicanear aquí, ahí no hay una iglesia, ahí no quedó. Sí. Resulta que al Señor le interesan personas. Pero Dios sabe que en cada persona que siembra la semilla de su palabra, hay una potencial congregación por acercarse a Él. Yo 2 cosas quiero que entiendas. Sigue hablando de todas. Mira, los hermanos que están allá en Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, tercera de Tesalonicenses. Bueno. Los que están en Filipos. La carta a los filipenses. ¿Cuál otra? De Éfeso. Carta a los efesios. Son cartas escritas, hay unas escritas a personas, pero esas cartas, las epístolas pastorales, son escritas a iglesias, y ahí no se convirtieron en iglesias, se convirtieron en personas. 2 cosas quiero que te lleves claro y los dejo en paz. Número 1. Puede ser que todo lo que tú ves aquí en torno y lo que se ha ocurrido con mi vida, con el ministerio, con plenitud de vida, con mover de un lugar a otro, pueda ser cuando nos demos cuenta que todo Dios lo hizo por usted. Y usted dirá, pero, ¿y yo por qué? Hubiera sabido, pues me congregaba en otro lado, ¿sí o no? Eres valioso para Dios. Dios no está mintiendo cuando dice que mueve el mundo entero, mueve países enteros por alcanzarlo a usted.
Realmente eres importante para Dios. Y cuando escribas tu historia, tienes una historia por contar. Yo no sé si el Señor nos enseñó a predicar de esa manera y a hacer los dibujitos y puso a las personas que acondicionaran el espacio y que nos dieran al Señor los recursos para poder hacer esto, porque si no, usted nada, no hubiera entendido ni le hubiera interesado. De hecho, tal vez había ido a varios y no, esto yo aquí como que no. Y de pronto el Señor hace algo, no porque esta sea mejor o peor. Hay otras de gente que ha venido aquí y no le gusta y va a otro lugar y ahí les calza la iglesia, les calza porque es la que Dios ha movido medio mundo para ellos. Eres importante para Dios. Y lo segundo es que Dios está viendo en ti una potencial congregación. Y entonces uno dice, pero ¿por qué esa persona? ¿Por qué más bien ella? Tú sabes mi filosofía, ¿no? Yo más bien le diría, bueno, se va por la sombrita, ¿cierto? Vaya para Chipre con su sobrino. Pero eres importante para el Señor. Cierra tus ojos un momento. Envió a su Hijo desde el cielo a morir en la cruz para salvarte a ti. Para salvarte a ti. Miles de personas han dado su vida en sacrificio, muriendo para preservar las Escrituras, que hoy te han mostrado el camino de salvación a ti. Otros hemos sido arrancados de empresas, a otros Dios les dio la capacidad de hacer finanzas y prepararlas para el Señor. A otros les dio la capacidad de desarrollar ministerios. Sorpresa te vas a llevar cuando sepas cuán importante eres para Dios. ¿Y cuánto peso tuvo en las decisiones que Dios tomó? El hecho de que tú debías ser salvo y que tal vez no había otra manera de serlo. Yo creo que eso se merece por lo menos un gracias, Señor. Yo creo que eso se merece por lo menos, Señor, de verdad, yo que la gente me evita, soy el menos importante de mis hermanos y mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre, como Gedeón. Yo, Señor, que no he logrado tantas cosas como quisiera. Tú moviste todo eso y todas estas situaciones que han pasado en mi vida, algunas duras, algunos latigazos, algunos carcelazos, algunas situaciones que pareciera inexplicable. Todo ha sido tu confabulación. Y decimos como Jeremías, me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Me atrapaste, Señor, te inventaste la forma, alineaste los planetas, pero las circunstancias también. Y pasó que conocí la persona que no debía y saludé al que no y hablaste a mis sueños, o conocí al compadre o al amigo y terminé y aquí estoy. Y lo hiciste, Señor, soy de tanta estima para ti. Soy tan honorable para ti. A mí que me descalifica el 99% de la sociedad. La única persona que me calificaría bien sería mi mamá, si acaso. Que tú, Señor, hayas movido tantas circunstancias por alcanzarme, me hace por lo menos expresarte y decirte gracias. Y lo segundo que quiero decirte, Señor, es ese plan que tienes conmigo, hazlo. Ese plan que tienes conmigo, hazlo. Yo tal vez soy Damaris o un NN, pero después la iglesia de Corinto recibirá una palabra, una carta. Tal vez hoy simplemente por el oficio, por hacer tiendas, terminé involucrado porque un compañero de trabajo me invitó, te las ingeniaste. Y Aquila y Priscila terminan siendo una iglesia. Escúchame, después aparece una carta que dice a la iglesia que está en la casa de una iglesia. ¿Qué plan tendrá Dios contigo? Dos cosas, por favor, dos cosas, que no se salgan de tu mente. Una, Dios te considera valioso. Dios te está diciendo, eres valioso. No importa qué te digan los demás. Los niveles de calificación o la escala de calificación de ellos son absurdas, son otras, son estúpidas. La de Dios es eterna y perfecta y te mira y te dice, eres valioso. Y lo
lo segundo que quiero que quede en tu mente en la clase de hoy es que Dios te considera valioso por algo. Él sabe qué puso en ti. Él sabe realmente quién eres tú y tú no sabes quién eres. Y tú no sabes quién eres. Aún recuerdo ese momento en Manhattan, en el cuarto piso, a media cuadra de Times Square, en un parqueadero del cuarto piso, recostado contra una pared después de haberle predicado a unos carros vacíos, con camisa blanca, corbatín, pantalón negro con raya al lado y zapatos tenis blancos. Recuerdo llorar, recostarme en la pared y decir: listo, Dios, ganaste. No soy el doctor Caballero, no soy el empresario que quería ser, pero tampoco soy un valet parking. Cada célula de mi cuerpo es la célula de un siervo tuyo. Cada vez que mi corazón late, late para bombear una sangre lavada por la sangre de Cristo. Dios sí sabe quién eres tú. Dios sí sabe quién eres tú y qué va a hacer contigo. Ponte de pie un momento y adóralo. Aprendimos algo. Esta palabra te queda en tu cabeza como una idea. Si no haces adoración, esa palabra no se fragua a tu espíritu. Y entonces queda en la parte superficial del camino. ¿Y qué pasa si la semilla queda ahí junto al camino? Vienen las aves y se la llevan. Los problemas, las dificultades se la van a llevar. ¿Cómo hago para que esa semilla, la palabra, entre? Tengo que rociarla con agua para que entre, ablandar la tierra y entrar. Esa es tu adoración. Ten un momento de adoración.